de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a este su programa de Los Tesoros de la Fe Católica. Gracias como siempre por acompañarnos y fíjense que hoy estamos muy contentas porque el tema de hoy, no por favor, de verdad que es algo en el que vivimos todo el tiempo, continuamente, no nos podemos separar y está sumamente ligado con la época. Bueno, es más, ni siquiera hay época para ponerlo cada vez más en práctica, es todo el tiempo. Y les paso el título de hoy, del tema de hoy, se llama La lucha contra la carne. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Dios, por supuesto, porque nos permite estar aquí una vez más. A todo Valora Radio, a Lupita Venegas, a Ariel y a Lalo en los controles, y a tanta gente de verdad que está atrás de todo esto que hace posible que nosotros, ustedes y nosotros aquí de este lado de la cabina podamos estar en contacto y podamos compartir con ustedes pues los tesoros de la fe católica, el catecismo de la iglesia, el depósito de la fe, como decía San Pablo, que nos viene de la tradición y de las sagradas escrituras, tradición con T mayúscula, y que bueno, tantos santos hicieron vida. Y bueno, por supuesto los padres de Miles Christi, que son los que nos forman y nos enseñan para poderle compartir a ustedes estos temas, que bueno, para mí en especial está tremendo. Y como siempre, bueno, hoy tengo tenemos a una invitada especial. Fanny Casian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, emocionada, ha sido un tema impactante, amigos, de verdad, realmente cuando decimos impactante es, pues está tremendo, y bueno, pues vamos a empezar, amigos, porque la verdad, espérenme, ¿qué hice? Pues ya ve, uno aquí medio me equivoco, pero bueno, fíjense que ya, pues vamos a empezar este tema. Fíjense, la verdad, fíjense, el mundo, en el programa anterior estábamos hablando de la lucha contra el demonio, no sé si recuerdan, y también les pido que si tienen ganas de volver a escuchar este tipo de temas, de programas, también se queden grabados, ya están en YouTube, búsquenlo como Valora Radio, Los Tesoros de la Fe, y ahí los van a encontrar. Y bueno, este contenido les pediríamos que también sería un apostolado, compártanos con más personas para que puedan también otras personas formarse. Y bueno, pues no sabemos, como dicen aquí en Valora Radio, seguir iluminando vidas, ¿no? Entonces, fíjense, el mundo y el demonio son nuestros principales enemigos externos de todos nosotros. El demonio, el mundo, nos presentan tantos placeres y las vanidades, y vamos aquí, vamos allá, pero todo mundo, cada uno de nosotros llevamos encima de nosotros un enemigo interno 1000 veces, millones de veces más terrible que los otros dos, que el demonio y que el mundo. ¿Y cuál es? Nuestra propia carne. Sí.
¿verdad? Entonces nuestra propia carne y al mundo, fíjense, al mundo se le puede vencer o hacer una batalla relativamente con facilidad, despreciando eso, lo que nos presenta, todas estas vanidades, vamos aquí, vamos allá, y que está padrísimo, y que la ropa, y está increíble, y vamos a tal concierto, vamos aquí, o los coches inclusive, todo esto de la vanidad, eso es el mundo. Y el demonio, fíjense, al mismo demonio que hablamos en el programa pasado, ese no resiste el poder sobrenatural y de un poco de agua bendita. ¿Se acuerdan lo que decía Santa Teresa de Jesús? O sea, es realmente el poder sobrenatural tan grande que tiene el agua bendita, el demonio no la resiste. Entonces eso sería muy importante tener, como decíamos, volver a tener este buen hábito o costumbre de tener una pila de agua bendita en la entrada de nuestras casas para santiguarnos al entrar y al salir. Pero nuestra propia carne, amigos, nos tiene declarada la guerra, una guerra sin cuartel. O sea, esa la tenemos todo el tiempo y es realmente dificilísimo ponernos totalmente encubierto de sus exigencias y todo lo que nos presenta y todo lo que nos da. Y la verdad, aparte, nos acecha de dos modos pues distintos. Nos hace la guerra nuestra propia carne, y ¿saben qué? Es nuestro mayor enemigo. El mayor enemigo de nuestra propia alma y de la salvación de nuestra alma. Una, por ese horror tan grande que tenemos instintivo al sufrimiento. No queremos sufrir. No queremos sufrir. Y la otra es por el afán insaciable de gozar. Yo quiero, esto me gusta, esos placeres de disfrutar. Entonces, pues la verdad es de que está difícil zafarnos de ahí. ¿No? Sí, ahorita todo el mundo, todo lo que es en redes, las personas nos llevan a disfrutar, siente placer, el placer es bueno, y es bueno, pero hasta ciertos puntos, ¿no? Si nosotros nos dejamos llevar meramente por puro placer, nos volvemos un poco como animales. Totalmente de acuerdo. O sea, realmente no podemos. Y ahí, fíjense, acabas de decir algo súper importante, porque realmente, como dices, el placer, pues, de gozar, de disfrutar o de comer, es bueno, porque realmente, pues, el mismo Dios nos los dio para la perseverancia, preservar nuestra especie, ¿no? De mantenernos, pues, nutridos, hay que comer, pues, para seguir vivos, y también para, pues, el reproducirnos, ¿no? El poblar la tierra, el seguir trascendiendo, pero nos los dio, y realmente aparte nos los dio Dios. Ajá. Dios nos los dio, entonces es bueno. Aquí el punto fue cuando por el pecado original, ya que estaba todo regulado y todo en orden, por la razón también, pues se comía para nutrirnos, pues este apetito sexual, se puede decir, pues era cuando era bueno y sano, ordenado, exactamente, y también era ordenado por la razón, amigos, o sea, es por la razón. De hecho, pues Dios nos dio para poder estimularnos, porque todo esto es sensible, ¿no? Entonces cuando ya la razón, obviamente antes se sometía todo a la razón, pero ya cuando la razón la perdimos, ¿no? Por el pecado original, entonces nuestros apetitos inferiores se sobrepusieron ante la razón, y entonces es cuando viene lo que es la concupiscencia. Y fíjense, Santo Tomás y Aristóteles definen la concupiscencia es como el apetito del placer, y recibe propiamente en el apetito sensitivo. Entonces, pues ahí es donde está
¿Y cómo le vamos a hacer? Porque vamos a platicarles y explicarles un poco qué significa esto, qué significa lo que es la abnegación de la carne, algunas claves que podemos dar. Y vamos a empezar hablando, por ejemplo, también de lo que es la ascética activa y la mística pasiva. Está un poquito difícil o rebuscadas estas palabras y voy a empezar por explicarles qué es la ascética. La ascética pues es el ejercicio de la perfección espiritual y que nos lleva a tener una vida modesta y sobria. O sea, es esa parte de vivir como en sobriedad, una persona dedicada a esta práctica del ejercicio de la perfección espiritual, estamos hablando. Y la mística o misticismo es un estado extraordinario de perfección religiosa y unión inefable del alma con Dios, pero por el amor, ¿no? Por el amor. Entonces, y también se puede llegar a tener, como tantos santos tuvieron, experiencias místicas, ¿no? Ya es un nivel súper wow. Demasiado, muy elevado, pero que así como ellos los podemos tener nosotros, si estamos trabajando. Exacto. Como la parte de la abnegación de la carne. Exactamente. ¿No? Cuéntanos un poquito, Fanny, por favor. Bueno, Jesús enseñaba esta doctrina a todo el pueblo, no a un grupo reducido de ascetas. Decía a todos: el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, me voy a pasar un poquito más. La abnegación cristiana no niega nada. El hombre se niega a sí mismo cuando se aleja de Dios y peca, y se afirma a sí mismo, es decir, se realiza profunda y verdaderamente cuando se une con Dios haciendo las obras de su gracia. Entonces, parece que al negarnos parece algo malo, pero en realidad nosotros estamos hechos para Dios. Entonces, al negarnos estamos, porque tenemos como esa tendencia al pecado y todo esto, pero en realidad estamos volviendo a Dios. Nuestra Exacto. alma anhela estar con Dios, pero nuestra tendencia es, no, el placer, el gusto, el sentirme bien, la individualidad, y más en estos tiempos que estamos ahora. Sí, eso es como bien dices, Fanny, es realmente reafirmarnos en la fuerza lo que es el amor, porque recordemos que antes pues nos creó Dios, teniendo una amistad con Él. Esa es realmente nuestra naturaleza, la original. Después, con el pecado original, pues entonces fue pues la caída y fue la que provocó todos estos pecados, y bueno, donde por ella entró la muerte en nosotros, ¿no? Entonces hay que regresar a esa parte, pero es con la fuerza del amor de Dios. Y nosotros amando a Dios es como podemos tratar de regresar a Él, y entonces hay que tratar de negar la parte que nos viene del pecado original, que nos viene también por la carne. Y entonces es tratar de ir soltando, dejando. No es fácil. Ojo que lo que estamos diciendo, lo que estamos compartiéndoles, no es tan fácil, no es tan sencillo, pero Dios nos dejó, Jesús con los tesoros de la fe y de la iglesia nos dejó todo para poder llegar a eso. Por eso los tantos santos, como decíamos, le hicieron vida de esto. Entonces es pero ¿cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos? Si ni siquiera sabemos cuáles son nuestras tendencias naturales, pues por el pecado. Entonces, es el desposeimiento, por ejemplo, a la negación, una de todas estas tendencias a buscar solamente el placer, el gusto. Y bueno, el desposeimiento siempre ha de ser afectivo, mas no tiene que ser efectivo. Por ejemplo, la vida cristiana no siempre exige el no tener, por ejemplo, no tener dinero, no tener esta super casa, no tener cosas materiales, por decir, pero sí exige el tener
como si no tuviera. ¿Qué significa? Pues el tratar de hacer las cosas de lo más sobrio posible, ¿no? Por ejemplo, sin un apego desordenado a las cosas. Ese es el punto. Y a las personas también. Y a las personas, exactamente. Porque también pasa muchas veces, si alguien fallece, muchas veces se toma muy mal y cuando nosotros estamos hechos para la eternidad. Así Entonces, si somos personas de fe, al morir alguien, pues tenemos que orar por esa persona para que se vaya al cielo. Y yo sé, claro que duele, pero sí, claro. Es esa conciencia de ojalá se vaya al cielo y eso me hace feliz. Claro. Entonces también el apego a las personas, creo que está, o sea, a las cosas todavía creo que tenemos más facilidad de dejar un poco, pero a las personas creo que es un poco más difícil pensar en ese desposeimiento. Y estamos solos en ese sentido, ¿no? O sea, estamos hechos para todos, pero si estamos cerca de Dios y por amor podemos aceptar todo lo que venga, ¿no? Que es muchas cosas se nos van. Sí, y ese es, fíjense, una parte de lo que decíamos al principio es esta tendencia propia de nuestra característica a la sensualidad. ¿Qué significa? Como lo que dice Fanny, de que, híjole, me duele, es que yo no quiero perderlo o no quiero que te vayas, y entonces son estos afectos desordenados. ¿Y por qué? Porque también tenemos el horror al sufrimiento, es que no queremos sufrir, no queremos hacer nada de eso, y esto es el no querer sufrir es una consecuencia lógica del que yo quiero gozar, el de que quiero placer, esta sed, y entonces huimos del dolor porque lo que queremos es placer, es gozar. Esta tendencia al placer es lo que decimos que es la concupiscencia, y son los apetitos desordenados. Este es el punto. Y entonces con la ascética activa y la mística pasiva, por ejemplo, es tratar de buscar la deificación del hombre carnal. ¿Qué significa deificación? Es como buscar nuestra santidad, nuestra santificación, y pues se realiza con un proceso que lleva un proceso, incluye varias fases, que es, por ejemplo, la santificación activa del sentido, o sea, nosotros lo estamos activando, y la santificación activa del espíritu. La del sentido son todas estas que partes, ahorita vamos a explicar lo que es del sentido y lo del espíritu también. Y la santificación del espíritu, hablamos de lo que es el entendimiento, la memoria, la voluntad, el carácter, esta parte, y también la santificación pasiva del sentido y la santificación pasiva del espíritu. Y bueno, esto lo vamos a entender un poquito más. Todo esto nos va a ayudar y fíjense, de hecho, vamos a pedir que esto les sugiero hacer cada vez que quieren aprender algo, queremos aprender algo, invoquemos al Espíritu Santo, y lo vamos a invocar ahorita para ponernos bajo su sombra, y a la Virgen María para que nos ayude. ¿Te parece, Fanny? Hacemos esta oración de: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Amén. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. Así es. Entonces, bueno, ya pidiendo la luz del Espíritu Santo para que podamos nosotras transmitirles este tema tan importante, y ustedes también pueden recibir lo que necesitan para poder tener luchar contra la carne, ¿no? Que es nuestro enemigo acérrimo de nuestra alma. Entonces, bueno, la santificación del alma está como si esta parte nos va a ayudar siempre con la ayuda de la gracia, y por la mística y pasiva modalidad de la santificación del alma. Es como a veces como que si no hiciéramos nada, nosotros no hiciéramos nada, pero nos puede ayudar. Por decir, ¿cuál es la pasiva? Cuando, por ejemplo, nacemos y nos bautizan. Cuando nos bautizan,
pues nosotros realmente no estamos haciendo nada, pero por medio de la gracia, por medio del bautismo o de la confirmación o la primera comunión o todos estos sacramentos, la gracia de Dios está actuando en nosotros de manera pasiva. Pero fíjense, inclusive, amigos, y les sugiero de meditar lo que pasa en sus vidas, inclusive en algún dolor, en alguna prueba, algo que estemos pasando, que estén pasando en su trabajo, en la familia, estas pruebas, Dios nos está purificando y de una manera pasiva, Él nos está santificando. Y nosotros, ¿dónde entramos nosotros? Que es cómo reaccionamos a ella. Es esta santificación pasiva, pues como les digo, empieza desde el nacimiento, ¿no? Con el bautismo. Y bueno, en nuestra vida de muchísimas maneras. Y estas, que tiene todo que ver con esto de la carne, es con esta parte del no querer sufrir. También hay en esas pruebas donde Dios nos pone a prueba con el sufrimiento, es cuando lo elevo un poco más y lo veo con los ojos de la fe y del alma. Entonces nos va purificando. Y entonces, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Miren, les recomiendo ir a buscar en YouTube los programas. Hay unos programas que se llaman La Gracia, la Virtud y los Dones. Son 3 programas porque hablamos, parece que son iguales, pero no, es primero se habla de la gracia, luego de la virtud y luego de los dones. Cuando lo vemos ahí, podemos entender también un poquito más este tema. Y porque les decía, la santificación pasiva tiene que ver con los sacramentos, pero a veces no, que es como, por ejemplo, alguna prueba. Y bueno, ¿qué es el sentido y qué es el espíritu? Y nosotros entendemos el espíritu, por ejemplo, del hombre como entendimiento, memoria, voluntad, carácter. Eso es. Y por sentido, todo el plano inferior a nivel intelectual, todas estas, es decir, como las sensaciones, los sentimientos, todos estos que las escuelas psicológicas, diversas psicologías hablamos de las percepciones, las sensaciones, las pulsiones, los instintos, ¿no? Todos estos sentimientos y afectos emocionales, esa es la parte del sentido, ¿no? Y la ascética, cuando estamos hablando de la ascética del sentido, Fanny. Bueno, aquí explica, el hombre tiene en su sentido graves desórdenes, que eso ya lo explicamos. Sus inclinaciones sensibles desean con frecuencia objetos que entendimiento y fe rechazan, ¿sí? O sienten repugnancia por aquello que más bien podría hacerle. Entonces, mientras una persona está a merced de sus gustos o repugnancias sensibles, no es libre, no está dócil al espíritu divino. Está incapacitado para ejercitarse en las virtudes, prudencia, fortaleza y castidad. Entonces, aquí se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo. No es lo mismo poner una película el fin de semana y que la veas con tu pareja, claro, a que todos los días, no sé, durante 3 horas veas una película, ¿no? Porque acá es un ratito de placer y de descanso que es bueno y es necesario. Pero hacerlo diario ya no es bueno porque estás dejando de hacer ciertas cosas. Y sigue siendo un placer esta parte de ver una película con tu pareja, pero ese es el desorden, ¿no? El tiempo que le inviertes o si hablamos de comida, la cantidad de comida que entra o de sacrificios, si no es lo mismo comerte una manzana a comerte unas donitas, ¿no? Entonces, en eso es la introspección que tenemos que hacer de cuánto tiempo le estoy dedicando, por qué lo estoy haciendo, qué bien me está haciendo, ¿no? También no es lo mismo ver la película tú solo a verla con tu pareja, porque estás conviviendo. Entonces, no sé si me doy a entender esta es la ascética del sentido. Sí, es cuando estaba la ascética del sentido, necesitamos ordenar
estos desórdenes, estos sentimientos de decir, me dejo llevar por el placer. Y entonces dejo de ver las cosas importantes porque me estoy dejando llevar por el placer. Y fíjense, para esto nos va a ayudar, vamos a recordar los pecados capitales y las virtudes contrarias, porque así podemos darnos cuenta que nos ayuda y bueno, también darnos cuenta de, híjole, ¿cuál es la que más... ¿De qué pie cogeo? ¿No? Porque uno... Que todos cogemos de que todos o de todas, pero hay una que es la que nos domina un poco más, ¿no? Por ejemplo, los pecados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Y sus virtudes contrarias, humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. Y fíjense algo que tiene que ver con aquí con este tema de la carne. La gula es la antesala de la lujuria. Es algo como que, ¿cómo puede ser posible? Sí, la gula es la antesala de la lujuria, porque los placeres de la mesa preparan a los de la carne. ¿Cómo? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente van a una fiesta, a una reunión, con amigos comen y entonces se desordena el placer. Es bueno, por supuesto, que nos dé placer comer, ¿no? Porque para eso también lo hizo Dios, porque una de las maneras en donde podemos pecar más es con los sentidos, que es, por ejemplo, nuestros 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Pero el tacto también, pues esto tiene que ver con todo nuestro cuerpo, o sea, somos sensibles y si se fijan, hay diferentes tipos de maneras de tocar, Ajá. de ver, de hablar, los tonos de voz. Estas cosas tienen que ver y ahí es donde hay que darnos cuenta si es honesto o deshonesto. Es cómo estoy mirando al otro, cómo le estoy hablando al otro, ¿no? Cómo estoy tocando al otro. Y entonces aquí es, por ejemplo, regresamos a este ejemplo de que si vamos a una reunión, una cena, una comida, a lo mejor con amigos, pero si yo pierdo la razón y permito que mis apetitos sensuales o sensitivos se desordenen y entonces superan la razón, que es, por ejemplo, con un exceso de alcohol, de bebida, un exceso de comida, un exceso de los excesos, empiezo a perder la razón y entonces empiezo a lo mejor a comportarme de diferente manera y voy a hacer cosas que en mis 5 sentidos, si no hubiera pecado de gula, entonces no termino con la lujuria, porque a lo mejor eso pierdo la inhibición y entonces mi razón queda anestesiada y entonces empiezo a cometer los pecados de la lujuria. Entonces pues ya me gustó fulanito y bueno, ¿qué importa? Bueno, pues nomás es un ratito y una cosa llevo a la otra y adiós, ¿no? Y entonces ahí viene el pecado de la carne, ¿no? Entonces por eso la importancia de porque ya entonces, por ejemplo, esto del placer y el goce, sin importarnos para nada su fin, el fin providencial y moral, que sería de, por ejemplo, comer, pues voy a comer para nutrirme y para seguir sobreviviendo, ¿no? Y sin llegar a la gula, sin llegar a los excesos, ¿no? Sí, que ahí tengo como bien registrado que todos en nuestra necesidad de estar con Dios, muchas veces hay mucha gente que ni siquiera conoce a Dios, pero por esa necesidad está en busca de... Claro. Y ay, se me fue la idea. No puede ser. Bueno. Ya, Santo. Sí, no. Ilumínala. Sí. Que el placer
es sin saber para muchas personas el querer estar con Dios. Entonces queremos más y más y más, y ahí es cuando llega el desorden. Pero, Exacto. ¿qué pasa con un niño que tiene su paletita y se le acaba y luego quiere más paletita, ¿no? Y llora porque quiere más paletita, pero ya no le pueden dar más paletita. Pero su deseo es el placer, ¿no? Claro. Y claro que si le das otra paleta ya no es lo mismo porque ya tiene mucho azúcar y ya se empalaga. Entonces no sacia ese placer, pero es ese placer de estar con nuestro Señor. Y inclusive también ahí hay que estar regulando, porque también ahí nos podemos desordenar, es qué tanto le dedico cosas. Y aquí podemos poner en práctica esto que decía San Ignacio, la regla del tanto cuanto. Esto nos puede ayudar en cualquier cosa. Es, ¿qué tanto puedo hacer esto? Pues cuanto me acerque a Dios. ¿O qué tanto debo de alejarme de tal o cual cosa, persona, o hacer X cosa? Pues cuanto me aleje de Dios. Si me aleja más de Dios, pues es cuando la tengo que dejar. O si me acerca esto más a Dios, pues entonces, pues es cuanto más lo tengo que hacer. ¿Me explico? Esa es la regla del tanto cuanto, que nos viene bien ponerla en práctica en cualquier cosa, ¿no? Y ese poner en práctica, el tratar de ejercitar las virtudes lo más que podamos. Y esto es lo que nos va a llevar a la perfección, ¿no? Entonces, la ascética cristiana del sentido se caracteriza, amigos, por su fin. ¿Y cuál es el fin? Pues tratar de lograr tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cómo? ¿Cuáles son esos medios? Pues la oración, la meditación, la meditación del Evangelio, los sacramentos, el ejercicio de las virtudes, sobre todo, y que es muy importante, el de la caridad, que recordemos que dentro de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, la más top de todas es la caridad. Entonces, pues la fuerza de la caridad es la que nos va a librar del sentido, o sea, de los apegos, estos apegos desordenados que, por ejemplo, imagínense, no me voy a deshacer de las cosas solamente para que no me hagan hacer algo malo, sino hay que tratar de domarlos. Por ejemplo, habrá cosas que sí nos vamos a tener que desprender completamente, ¿no? Volvamos a poner esta regla del tanto cuanto. Habrá cosas que tenemos que librarnos del pecado así de tajo, porque si no, pues nos va a llevar a la perdición de nuestra alma. Pero, por ejemplo, por decir, no se trata de que un jinete, por ejemplo, mate a su caballo para evitarse estas rebeldías o que se desboque y todo. No, lo tiene que entrenar, lo tiene que domar. ¿Para qué? Para que le sirva, para servir. Por ejemplo, con la gula. No es que esté mal disfrutar una copa de un buen vino en la comida, ¿no? Porque pues la combinación de esos sabores lo hace diferente y muy rico, pues se disfruta más. Aquí el problema es cuando yo ya no puedo controlar mi manera de beber. Y entonces le sigo, o de comer. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si puedo controlarme o no? Y son en cosas muy pequeñas. También aquí tiene que ver mucho la voluntad, que esto es fortalecerla. Y esa es la abnegación también. Es decir, ¿cómo puedo saber cómo ando? Yo si puedo o no puedo regularme o controlarme en esos pequeños sacrificios. Por ejemplo, pues lo que pasa es de que a mí me encanta, por ejemplo, los postres o el pan, ¿no? Maravilloso. Bueno, ¿y qué tal si un día dices, bueno, hoy aprovechando la Cuaresma, ¿no? Pero esto no es solamente para la Cuaresma, amigos, esto es para nuestra vida, porque no solamente nos vamos
a tratar de controlar en la Cuaresma. Entonces quiere decir que lo de todo el año vamos a dejar nuestros apetitos sensitivos con la rienda suelta. No, pero aquí es decir, ¿qué tanto me puedo controlar o abstener de, por ejemplo, privarme del placer de comer a lo mejor el pan que me súper encanta? ¿O qué tanto me puedo privar de esta vez? No voy a ir no sé, algo, privarte como al cine este mes, sí. O este fin de semana que quiero, ¿no? Y no porque sea malo en sí, pero es el privarnos inclusive de las cosas buenas que no son pecado, nos van a ayudar a fortalecernos para cuando vengan las otras tentaciones más grandes, podamos tener esa voluntad de decir no. Sí, es un ejemplo pequeñito es, si no puedes resistirte a comerte una galleta que está ahí, ¿cómo te vas a resistir a la tentación de, no sé, yo estoy casada, de un hombre que llegue y te haga ojitos y todo? Si yo no puedo resistirme a la galleta, ¿cómo voy a poder resistir algo más grande? Entonces, esa es la idea. Fortalecerte en lo pequeño te ayuda a fortalecerte en los problemas que de verdad te van a llevar a un pecado, a perder tu matrimonio, a perder la familia. Esto es un ejemplo de matrimonio, pero eso se expande a toda la vida. Claro, no, pero lo que estás diciendo, Fanny, es sumamente importante, amigos, porque, como bien lo dices, si no me puedo ni siquiera controlar y abstener o hacer la negación de una galleta, o de los viernes no comer carne, por ejemplo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. La mayoría de los cristianos, los católicos, dejan de comer carne los viernes en Cuaresma, cuando la iglesia manda todos los viernes del año, ¿no? Pero, vamos a ver, y es no que esté mal el comer carne, sino es importante hacer este tipo de negaciones y me niego de tener ese placer para poder fortalecerme y entonces aumentar mi virtud, ¿no? De esta fortaleza para poder resistir a las demás tentaciones. Y fíjense, nunca el sentido, y todas las cosas que vayamos a hacer, por ejemplo, esto de la fuerza, también incluir siempre la fuerza de la caridad, amigos, muy importante, porque todo tiene que ver el sentido con el que lo hagamos. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es el fin? Sumamente importante, ¿no, Fanny? ¿Cómo ves? De explicarle también a nuestros hijos, a los niños, el por qué no vamos a comer carne, el por qué vamos a... yo me acuerdo que de niña, no sé por qué, pero siempre nos decían, tenemos muy claro de que había que ofrecer algo, pero lo ofrecíamos y yo me acuerdo que decía, pues porque es Cuaresma, y lo hacía, ¿no? Y no voy a comer chocolates, me acuerdo, en la Cuaresma, pero es mucho mejor cuando se sabe el para qué lo estamos haciendo, para qué, por qué lo estamos haciendo, porque me voy a unir al sufrimiento que tuvo Jesús. Y por esto, ¿se acuerdan que decía, hay demonios que no solamente salen con oración, ¿no? Sí. Sino con ayuno y penitencia. Los ayunos también para esto nos ayudan. Y entonces también el ayunar es, si se fijan, es el privarnos del placer. Vamos a posponer nuestro placer y eso también nos va a fortalecer en todo esto. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿cuándo es el ejemplo del sacerdote de la confesión que llega alguien y hay un partido? Hay un partido muy bueno de fútbol y son 4 formas de reaccionar. La primera es que el sacerdote está ya con su partido, el partido está muy bueno y llega alguien, me quiero confesar. Y una reacción es que el sacerdote diga, no puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado, es mi rato de descanso. Claro. O sea, no. Esa es una reacción. Otra reacción es atender a la visita, pero así, o sea... Y de mala gana, aparte también, ¿no? Sí.
una vez me pasó. ¿En serio? Sí, bueno, pero no vale la pena. Esa es la segunda. La tercera es atender a la persona, sí, confesarla, pero un poco distraído, como con la mirada acá, pero también por allá. Y sí, con una actitud sincera de que sí te quiero confesar, pero bueno, está dividido, ¿no? Esto sí pongo atención, pero también estoy pensando en el partido de cómo irán, ya habrán metido gol, ¿no? Y o si que oye, escucha el ¡gol! gritito. ¿No? Ajá, horrible. ¿Qué? Sí, no. Y la última, y es como la perfecta, es que el sacerdote se olvida del partido y confiesa sin pensar en cuánto tiempo se va a tardar, ¿no? Sí, está realmente, y esa es cuando hacemos las cosas, amigos, también por caridad. Es por la caridad de estar con el otro. Y aquí también podemos detenernos, amigos, a pensar y darnos cuenta, ¿y yo cómo hago las cosas también? Las que tengo que hacer, inclusive en el trabajo, inclusive en mi casa o con la familia. Si dentro de estas maneras de hacer las cosas, o inclusive un ayuno, cuando sabemos para qué, cuál es el fin, y como diría también San Ignacio, en principio y fundamento, pues para qué fuimos creados, para amar, para reverenciar y adorar a Dios. Entonces, todo tengo que dirigirme para allá. Entonces, aquí es donde si voy a hacer un ayuno, me uno al ayuno que tuvo Jesús, por ejemplo, en la Cuaresma, me uno a eso y entonces lo ofrezco esto me va a ayudar y lo ofrezco a lo mejor para interceder por la conversión de alguien, de mis hijos, de un amigo, de mi esposo, de mis padres, inclusive por algún difunto. O sea, puedo ofrecer el padecer, pero fíjense, como decíamos, ya casi nadie quiere sufrir, ¿no? Casi nadie, pero cuando vemos el sufrimiento con los ojos de la fe y lo ofrezco por un bien mayor y me uno a los de Jesús, hago este sufrimiento, lo elevo a la parte sobrenatural, ¿no? Sí, yo quisiera agregar, porque Sí. a mí me pasa mucho que digo, cuando esté todo perfecto, ¿no? Uh-huh. En mi casa, que todo esté bien, todo recogido, sí, pero si tengo que lavar platos y recoger y que esto, se me va. Entonces, creo es importante, o sea, se me va que puedo ofrecer en cualquier Exacto. cosa, el recoger los papelitos, lo puedo ofrecer. Lo puedo ofrecer a Dios, para que no sea en mano. O sea, son cosas tan simples. Es que es ¿no? en el día a día. Uh-huh. Y yo, o sea, lo digo porque a mí me pasa que quiero que todo esté perfecto para poder ofrecerlo. Y no, se trata de que ahorita lo que estamos haciendo lo podemos ofrecer donde estemos, si estamos manejando, si estamos trabajando, si estamos con nuestra familia, si estamos en el hospital, si nos acaban de robar. Todo eso, todo, absolutamente todo, el hablar, el chicle que ofreció, ¿quién fue? Santa. No sé. Una niñita, la Virgen le pidió su chicle y eso lo ofreces, o sea, cualquier cosa podemos ofrecerla a Dios. Entonces, no nos esperemos a que todo esté ordenado en nuestra vida para poder actuar. Sí, además, por ejemplo, cuando pedimos, ay, Dios mío, por favor, hazme paciente, dame la virtud de la paciencia. O sea, no va a llegar Dios y va a decir, ¡tarán! A partir de hoy ya eres súper paciente. No, tenemos que ir poco a poco y trabajar en fortalecer la virtud de la paciencia. Por ejemplo, eso como, pues nos va a poner situaciones para poder ejercitar, unas que nos desesperen, el jefe que llega y me trata re mal, y entonces es cómo reacciono ante tal, y entonces empiezo a fortalecer esas virtudes, y lo que nos ayuda es abnegarnos, la abnegación, el hacernos, la carne, es controlar estos apetitos desordenados. Y fíjense, no hay que buscar ni menos ni exigir gustos sensibles. Todo lo que tenga que ver con la oración, ni en la acción, por ejemplo. Si sabemos y conocemos que hay cosas que nos van a ayudar, por ejemplo, el orar, el ir a misa, los beneficios que nos traen, no solamente los domingos, sino todos esos beneficios, porque tenemos que distinguir entre
Claro, hay veces que no puedo ir a misa, aunque quisiera, porque tengo la obligación de ir a trabajar y no voy a dejar de ir a trabajar porque entonces pierdo, con eso mantengo a mi familia, etcétera. Entonces, no puedo ir, pero porque tengo esta otra obligación de vida. O no me puedo levantar más temprano porque duermo muy poco y mi cuerpo necesita dormir ciertas horas. Entonces, si me levanto más temprano para ir a misa, o sea, en un momento voy a colapsar. Entonces, cuando dejo de hacer cosas que me acerquen a Dios por obligación, como el trabajo o las cosas que tengo que hacer como esposa, con los hijos, el esposo, bueno, pero o por necesidad, está bien, pero el dejar de hacer cosas como la oración, como rezar el rosario, como la meditación o como confesarme, esas cosas, si no las dejo de hacer, no porque tenga algo que hacer obligatorio o por alguna necesidad, entonces ahí tengo que darme cuenta que es por la pereza. Como el ejemplo de las películas, ¿no? Bueno, es que a mí se me da mucho eso. Que, o sea, a mí me encanta ver películas de santos y de todo, me encanta ver películas. Pero el desorden está en que las vea todas las tardes, ¿no? En vez de ir a misa, rezar el rosario, hacer mi meditación. Entonces, no es malo. Si voy a ver una película de santos, no está mal. Pero ¿qué me hace mayor bien? Exacto. ¿Ir a misa o ver mi película de santos? Pues claro, ahí como hay que poner en la balanza. Sí, y además, fíjense, esta parte del discernimiento, y miren, precisamente por eso, recomendadísimo ir a los ejercicios espirituales ignacianos de encierro, de silencio, que predican los padres de Miles Christi, porque ahí nos ayuda también a discernir, porque el demonio y la carne y el mundo, todo esto es muy sutil y esta parte de diferencial del discernimiento, como es, oye, pero pues estoy viendo una película de santos, o sea, es muy bueno, o sea, hay que ver qué más, que el tanto cuanto también aquí aplica. Por ejemplo, es que voy a rezar el rosario, no es malo, pues claro que no es malo, pero ¿qué es mejor? ¿Rezar el rosario o ir a misa, confesarme, comulgar? Pues ir a misa, confesarme y comulgar. Me explico. Entonces, aquí hay que ver, ¿no?, cuál es nuestra comodidad o nuestro gusto. A veces también esa parte, o que voy a ir a las misiones. Híjole, no voy a ir porque qué flojera. O, ay, no, luego quién sabe dónde voy. Ajá, como no sé dónde voy a dormir. O va fulanito y que no me llevo bien con esa persona. Exacto. Y, o sea, ¿qué te hace mejor? ¿Ir a misiones y ayudar o quedarte en tu casa porque no te quieres incomodar en eso? Cómoda, o sea, exacto. Es personal, o sea. Claro. De hecho, bueno, Fanny, si me permites, vamos a mandar saludos. Gaby Fuentes dice, hola Rosy, Fanny. Gaby, besos. Dulce dice, saludos Fanny, Rosy, muy bueno, interesante el tema, gracias. Aquí la buena de Gaby está poniendo las fechas, amigos, de hoy viernes. Si tú lo estás escuchando y todavía alcanzas a escuchar, hoy hay ejercicios espirituales aquí en Guadalajara para hombres. Necesitamos hombres santos también, mujeres también, por supuesto, necesitamos mujeres santas, necesitamos ser santas, pero es una invitación. Dense por favor la oportunidad de ir a unos ejercicios espirituales de encierro, de silencio. Se practican todas las virtudes, todas, créanmelo, todas se practican ahí adentro, pero lo mejor de todo es de que empezamos a conocer esa parte de cuál es mi vicio dominante y cuál es mi virtud dominante también, y cuáles son los vicios que necesito dejar y cuáles son las virtudes que necesito fortalecer, o inclusive algunas, si no la tengo, pues implementar, ¿no? Entonces, bueno, Manu dice, el bote de agua de tu suegris. No sé se lo qué pedí es prestado. Bueno, pues ahí está. Dice Rosa Hernández, saludos. Irene Álvarez,
espérame. Ya se me fue. Irene Álvarez, hoy es el Día de la Mujer. Dios quiere que tomemos a la Virgen María como maestra y modelo de mujer para vivir en la voluntad de Dios. Hagan lo que se les diga. Amén. Exactamente. Tienes toda la razón. Ojalá de verdad podamos tener a la Santísima Virgen como un modelo de mujer y también seguir e imitar todas sus virtudes, todas las virtudes, que es el primer ejemplo de mujer maravillosa que tenemos, que ya nada más con ella, perdón, si la conocemos y vemos cuáles fueron todas, bueno, ejerció todas las virtudes, el ir tratando de seguir o copiar ese tipo de virtudes, ya estamos del otro lado. Y también, amigas, todos tenemos un modelo a seguir, un matrimonio a seguir. Quiero ser feliz, quiero casarme, quiero tener una bonita familia. ¿Cómo cuál? ¿Cuál? O sea, ¿tienes algún modelo? Ahí está la Sagrada Familia, ahí está la Santísima Virgen, hay una cantidad de santas maravillosas, Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima, ¿cuál otra? Es que se me fue el nombre de los niñitos santos. De las niñitas, bueno, están hermosas, no sé, de verdad, inclusive ayúdenle a sus hijos a conocer la vida de las santas para que digan, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como tal, ¿no? Santa Juana de Arco, por ejemplo, Santa Inés, que pueden, Santa Mónica, por ejemplo, Santa Rita de Casia, excelentes ejemplos de mujeres realmente a seguir, que lo que hicieron fue edificar a Dios y a la mujer, a la dignidad de la mujer. Manu dice, ¿cuál sería el orden de prioridad? ¿Cuidar primero los sentidos para mejorar en lo espiritual? Sí, es correcto. ¿O cuidar primero lo espiritual para mejorar en lo sensible? 2 minutos ya. Manu, a la respuesta es muy importante primero someter los sentidos para poder mejorar lo espiritual, porque si no, podemos tener una muy buena oración, podemos ir a misa, podemos rezar el rosario, pero si no sometemos, imagínate, yo no puedo controlar mi manera de comer o de tomar, pues por más que rece el rosario, si no puedo someter la carne, no va a tener efecto, pero esto es como junto con pegado, va unido lo primero con lo segundo. Tengo que aprender a someter mi carne para poder elevarme al nivel espiritual y así poder hacer la ascética espiritual. La ascética del sentido trata de sujetar el del sentido al del espíritu y en este plano. Entonces, imagínense, amigos, la importancia, de verdad, yo los invito, y esto para cerrar, sería muy bueno, dice, Manu dice, entró tu suegra y saber su bote de agua. Álvaro Villacorta, saludos. Ay, Álvaro, un saludos, muchas gracias a Rosy y a los padres de Miles Cristi, muchísimas gracias. Cris Román, bendecido hermanito, feliz Día de la Mujer, muchísimas gracias. Según yo, la iglesia no manda, sino que sugiere no comer carne todos los viernes. Tienes toda la razón, lo sugiere. Sería muy bueno para nosotros, tienes toda la razón. Lo ideal es de que no comamos carne. De hecho, lo único que está es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Es cuando más, sobre todo, pues, tener no es ayuno y evitar no comer carne. Pachuquito Monroy, buenos días. He intentado encontrar y no me responden. Aquí está, nosotros tenemos en Miles Cristi el grupo de formación para niñas que se llama Santa Juana de Arco, de Santa Juana, las Santa Juanas. ¿Puedes dar tu teléfono para que se comuniquen? Sí. Mi número es 33 14 58 08 58. 33 14 58 08 58. Exacto. Y ahí podemos darles informes sobre las niñas. Nos reunimos los miércoles.
Exacto. Y se va a abrir un nuevo grupo para niñas adolescentes. Pero exacto. Entonces, pues bueno, estos son los grupos. También tenemos para niños que ofrecen Miles Christi, los Joselitos, el Faro, y bueno, están los de profesionistas, etcétera. Pero bueno, sí necesitamos ayudarnos, porque recordemos que nuestro peor enemigo ni siquiera es el demonio, ni siquiera es el mundo. El peor enemigo nuestro, de nuestra alma, es la carne. Y bueno, este es el programa en la lucha contra la carne. Lo que nos puede ayudar es el ayuno y la abstinencia, y de posponer el placer o evitarlo, inclusive en las cosas que no son pecado, por ejemplo, en la comida. Eso solamente es ordenarlo. Entonces, bueno, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, querida Fanny. Muchísimas gracias. Saludos a Manu y a la suegris, ¿no? Del bote, por supuesto.